que saco rogar al cielo. Que saco rogar al cielo, si en tierra me han de enterrar. La tierra me da comida, la tierra me hace sudar. Que saco sudando tanto, que saco sudando tanto y comiendo poco y nada. Si mi tierra no es mi tierra y el cielo, cielo no más. ¿A dónde pongo mis manos? ¿A dónde pongo mis manos? Brotan claveles y rosas, brotan y brotan las cosas que no aprovechan mi mano. ¿A dónde pongo mis manos? Espiga en el campo. Una espiga y en el campo, una espiga colorada. Si juntos la cosechamos, grande será nuestro paz. Muy buenas noches, amigos. Reciban un saludo cordial cada uno de ustedes a nombre de la Federación Peruana de Abogados, una institución dedicada a la defensa legal independiente. Esta semana debo subrayar un hecho sumamente importante para nosotros y seguro que la última sesión que tuvimos, nuestra 18ª sesión, les comenté de que nosotros como Federación Peruana de Abogados estábamos celebrando nuestros 19 años de vida institucional. 19 años de vida institucional. Es decir, la Federación Peruana de Abogados como institución está a puertas de cumplir sus 20 años, sus 2 décadas. Y esta semana, la semana pasada, hemos precisamente cerrado nuestras actividades institucionales, celebrando pues nuestros 19 años de vida institucional de AFIE, Federación Peruana de Abogados. Es precisamente en el año 2001, un grupo de estudiantes de esa época, correcto, día profesionales ya, decidimos pues embarcarnos en un plan, en un proyecto que en ese momento para nosotros era una idea, era únicamente una idea. Y con el paso del tiempo, este proyecto se ha convertido en una realidad, es decir, en un espacio, en un instrumento a través del cual nosotros no solo expresamos nuestro punto de vista, no solo ejercemos nuestra vida profesional, sino además contribuimos, planteamos las salidas a los diferentes problemas que tiene o que existe en la vida nacional. Y obviamente mantener este espacio ha sido sumamente difícil,
sumamente complicado, pero más allá de las dificultades, más allá de las limitaciones que hemos tenido, lo que nos satisface es que hemos cumplido y estamos cumpliendo nuestra tarea, nuestra responsabilidad con nuestro trabajo del día a día para plantear salidas pues a los problemas que tienen las personas, plantear salidas concretas y plantear salidas concretas no solo en el ámbito de la educación, que es a través de las capacitaciones que hemos desarrollado. Hemos promovido una infinidad de actividades académicas, congresos, seminarios, mesas redondas, libres, presenciales, virtuales, es decir, hemos desarrollado un conjunto de iniciativas y por este espacio han pasado pues muchos profesionales, destacadísimos estudiosos de la problemática del país, ¿correcto? Y además muchos profesionales que seguro nos recordarán, han sido nuestros alumnos, han sido nuestros participantes, han sido nuestros expositores, en fin, siempre hemos estado vinculados al debate académico, vinculados a la investigación y vinculados obviamente a el debate de la coyuntura, Pero también hemos desarrollado un área, correcto, que es el área de la defensa legal. Nosotros tenemos el Departamento de Defensa Legal, que es finalmente el que se encarga, el que ha asumido en estos últimos años una responsabilidad sumamente importante y fundamental en nuestra vida institucional, porque se ha encargado precisamente de la defensa legal. Y ahí en ese departamento, o en nuestro departamento, existe pues un gabinete de especialistas, ¿correcto? Especialistas en materia laboral, en materia penal, en materia civil, en materia constitucional, y no solo forman parte del gabinete, sino también tenemos un equipo de colaboradores externos profesionales que obviamente participan en múltiples procesos judiciales que hemos en todo caso asumido la responsabilidad de ejercer la defensa. Y debemos señalar que nuestra capacidad de respuesta profesional es sumamente alta. Nuestros resultados, por lo menos en nuestros procesos judiciales que nosotros hemos tenido la oportunidad de patrocinar, hemos alcanzado en algún momento un 85 a 90% de efectividad. ¿Qué significa eso? Que nuestro éxito, es decir, nuestra victoria en la defensa de los derechos de nuestros patrocinados, o nuestra efectividad en la defensa de los derechos de nuestros patrocinados, está superando pues el 85%. Es una barrera muy alta, correcto, que tenemos, y eso implica una gran responsabilidad, un gran compromiso con nuestro trabajo, con nuestros clientes, con nuestros patrocinados, con nuestros defendidos, con los ciudadanos, obviamente, que tienen derecho, un derecho fundamental, que es el derecho a la defensa. En materia laboral, nosotros hemos asumido casos importantísimos que han sido base para el establecimiento de algunos criterios jurisprudenciales. Eso es nuestro aporte institucional, correcto, a la solución de los problemas concretos de la gente, de los trabajadores, de aquellos que han sido vulnerados en sus derechos, y nuestra responsabilidad de defenderlo. En materia penal, creo que uno de los casos más importantes que hemos asumido ha sido precisamente el caso de los peajes de Puente Piedra. Casi 70 jóvenes detenidos, acusados de delitos que no cometieron, y ahí nos tuvimos la oportunidad de ejercer la defensa, en todo caso que fue, y que bueno, ayudó a muchos jóvenes, muchos trabajadores, muchos vecinos de Puente Piedra, claro, obviamente colectivamente con un grupo de abogados que también participó en la defensa de este importante caso, en la cual nosotros fuimos la defensa, participamos también como defensa. Bueno, y así muchos casos hemos defendido, por ejemplo, a trabajadores acusados de delitos que nunca han cometido, o sea, como consecuencia de las represalias implementadas por las empresas, a los dirigentes sindicales, acusados de delitos que nunca cometieron, y que finalmente salimos
victoriosos, es decir, nuestros 19 años es 19 años de trabajo, de compromiso, de responsabilidad con aquellas personas, aquellos ciudadanos, aquellos patrocinados, aquellos defendidos que han confiado en nosotros. Entonces, a partir de la fecha, ya sabes a dónde recurrir cuando tienes problemas legales. Tienes que recurrir a la Federación Peruana de Abogados, correcto, bajo la dirección y presidencia de Juan Vázquez Quispe, tu defensor, correcto, tu defensor. Muy bien, debo agradecer a José Manuel Peralta Vera Tudela, un amigo, un dirigente sindical del sector educación, sumamente importantísimo. Muchas gracias por estar conectado con nosotros en esta oportunidad. Y finalmente, hoy día estamos inaugurando nuestra 19ª edición del programa Dialogando los miércoles con el doctor Juan Vázquez Quispe, un programa producido por la Federación Peruana de Abogados. Debo agradecer también a todos los expositores que han participado en el segundo Congreso Anual sobre Derecho del Trabajo. Debo agradecer al doctor Julio León Condorcahuana, un destacadísimo abogado, colega nuestro, que ha participado en este importante evento. De igual manera, debo agradecer al doctor que vive en la ciudad del Cusco, a un estudioso también del derecho laboral, me refiero a Vladimir Yupanqui Quispe. Saludarlo también a nuestro amigo, colega también, a nuestro amigo Julio Chigne Rivas, nuestro amigo eterno, nuestro colega que también forma parte en todo caso de este pool de expositores del segundo Congreso Anual sobre Derecho del Trabajo. También al doctor Boris Cárdenas, un destacadísimo estudioso del derecho laboral. Muchas gracias por su participación. También al doctor Lescano, correcto, el doctor Lescano Echezajaya, correcto, José Luis Lescano, amigo mío, muchas gracias por colaborar y participar con nosotros. También debo agradecer al ingeniero Freddy Morán Valencia, un destacadísimo estudioso de la seguridad y salud en el trabajo, correcto, un profesional sumamente competente en esa materia, que ha planteado salidas muy importantes a este sector tan importante o a este aspecto tan importante de la vida laboral como es la seguridad y salud en el trabajo, correcto, en el trabajo. También agradecer a Gilmer Ibáñez Melendres, un destacadísimo también estudioso del derecho laboral, secretario general de la FRETIMAP, que ha participado también como expositor y especialista en el segundo Congreso Anual sobre Derecho del Trabajo. Y también agradecer a los expositores que por X razones no han podido participar. También agradecerle a Fernando Delgado Alvisuri, un amigo también que ha participado en este importante evento. También agradecerle al doctor Junior Sánchez Torres, correcto. También agradecerle al doctor, que también es importante, es un destacadísimo médico ocupacional, correcto, como es el doctor Ricardo Montes. Muchas gracias por su participación. Y a la doctora Andrea Sánchez también por su participación. Agradecerle esa gentileza, correcto, ese desprendimiento que han mostrado para participar en este importante evento. El segundo Congreso, el Congreso Anual sobre Derecho del Trabajo. Muchas gracias a todos, a nuestros participantes también, agradecerle por su participación en este importante evento. También agradecer al equipo organizador, como por ejemplo a Raiza Unchupaico Alba, la directora académica, agradecerle a Patricia Yaribamán Quirós, a la directora de comunicaciones,
a Jocelyn Unchupayco Alba, la directora ejecutiva, y a todo el equipo de asistentes que han hecho posible finalmente cerrar con broche de oro nuestro 19 aniversario en el Congreso Anual sobre Derecho del Trabajo, que vamos a hacer público las conclusiones y recomendaciones. Muy bien, quedamos en la etapa de agradecimientos, cerramos nuestra etapa de agradecimientos y pasamos a debatir nuestro tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a analizar? ¿Qué tema vamos a analizar hoy día? Hoy día vamos a analizar, correcto, un tema de coyuntura fundamental, importantísimo. ¿Cuál es? El régimen agrario o el régimen laboral agrario a propósito de la derogación de la ley 27630. ¿Correcto? O sea, vamos a hablar sobre el problema agrario, sobre el problema de la agricultura. ¿Correcto? Es un tema sumamente importantísimo, fundamental y que ha estado en agenda estos últimos días como consecuencia de la manifestación, de la protesta de los trabajadores, ¿correcto?, vinculados al sector agrario. Todos hemos tenido conocimiento de que los trabajadores agrarios han iniciado una huelga, han iniciado un conjunto de manifestaciones, un conjunto de protestas, no solo en Ica, sino en todo el país, contra este régimen implementado a través de la ley 27360. Correcto, una ley que fue elaborada, obviamente un gobierno que estaba de salida, un gobierno quebrado, ya, pero a pesar de eso, impuso este régimen laboral que tiene pues unas características totalmente nocivas. Entonces, esta semana hemos sido testigos pues de ese hecho y amerita, correcto, a los que estamos vinculados al debate jurídico, al debate político, al debate académico, al debate sobre la problemática social, pronunciarnos sobre este hecho sumamente importante, porque eso está poniendo en evidencia que obviamente los mecanismos legales implementados durante este periodo no han ayudado a resolver los grandes problemas del país. Y es uno de esos mecanismos precisamente en la ley 27360, ¿correcto? La ley 27360. Muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en realidad? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, estamos hablando de uno de los aspectos más importantes de la vida económica y la vida social del país, ¿correcto? ¿Y cuál es ese aspecto? ¿Cuál es ese factor fundamental? La agricultura, ¿correcto? La agricultura ha quedado plenamente establecido, no porque lo diga yo, sino porque es la realidad, ¿correcto? La realidad ha puesto en evidencia que efectivamente la agricultura constituye una de las actividades económicas más importantes, ¿correcto? Más importantes. Y ha quedado evidenciado que el país, ante todo, el Perú, ante todo, es un país agrícola, ¿correcto? Es un país agrícola. No es un país minero como pretenden hacer creer, ¿correcto? La minería aparece en todo caso como actividad con la colonia, pero el Perú no aparece con la colonia, pues el Perú es mucho más antiguo. El Perú tiene casi unos 20.000 años de antigüedad, y lo que ha predominado en ese periodo, correcto, hasta antes de la llegada de los españoles, antes de la invasión española, lo que ha predominado es la agricultura. Entonces, por lo tanto, el Perú, ante todo, es un país agrario, donde la agricultura es una de las actividades más importantes para el desarrollo económico y para superar uno de los grandes problemas que tiene el país, precisamente, que es la pobreza. O sea, no será posible superar la pobreza si no fortalecemos la agricultura como actividad económica. Y la actividad económica, correcto, tenemos que tomarlo en cuenta también, que a pesar de ser importante, a pesar de ser fundamental en la vida económica del país, la agricultura no ha sido fortalecida, no ha sido potenciada, ¿correcto? No ha sido potenciada. Entonces ahí hay un abandono, por decirlo de alguna manera, de este sector tan importantísimo que crea
puestos de trabajo, que crea riqueza, correcto, que dinamiza la vida económica y que tiene que ver con la alimentación, correcto, con la alimentación, que es un aspecto fundamental, correcto, un aspecto fundamental. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en claro es que la agricultura constituye una de las actividades económicas más importantes del país y obviamente una actividad que debe ser fortalecida, potenciada, ¿correcto? Porque permite en todo caso no solo dinamizar la economía, sino superar los grandes problemas que tenemos finalmente, ¿correcto? Que tenemos. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los principales problemas que nosotros podemos encontrar en la agricultura en el caso peruano? Bueno, o sea, si bien la agricultura constituye una actividad fundamental e importante, también tenemos que entender de que en la agricultura pues hay problemas, ¿no? O sea, hay problemas, por ejemplo, con los suelos, hay problemas con el fenómeno del Niño, por ejemplo, hay problemas con las heladas, hay problemas, por ejemplo, con las inundaciones, hay problemas con las sequías. Y esos problemas que existen dentro de la agricultura es la que lo tenemos que superar para fortalecer, para potenciar la agricultura como actividad económica y que lamentablemente hasta ahora no se ha podido, correcto, fortalecer. Pero además de estos problemas que nosotros hemos identificado en la agricultura, tenemos otros problemas de naturaleza patrimonial, de naturaleza política, correcto, que tiene que ver fundamentalmente con lo que se conoce como la concentración de la propiedad de la tierra. Es decir, uno de los problemas políticos más importantes es la concentración de la propiedad, correcto, o la concentración de tierras en pocas manos, correcto, la concentración de tierras en pocas manos o en pocos dueños, correcto, o sea, amplias extensiones de tierra está siendo controlado, está siendo manejado por un determinado grupo de personas, por una persona, ¿correcto? Y por otro lado, también tiene que ver otro problema de fondo, que es el problema de la baja productividad, lo que quiere decir de que la agricultura en el Perú no está industrializada, ¿correcto? Entonces, el tema de la industrialización de la agricultura para elevar su capacidad productiva es un problema que tenemos que resolver, ¿correcto? Entonces, por un lado, la concentración de tierras y por otro lado, la productividad. Respecto a la concentración de tierras, que es uno de los temas más importantes, uno de los temas que ha generado históricamente el mayor nivel de conflictos. Y decimos esto porque es real, no solo en el Perú, sino en América Latina. Existe este fenómeno no de ahora, sino de muchos años. Este fenómeno lo hemos heredado de la época colonial, ha pasado a la época republicana, ¿correcto? Y finalmente no ha sido resuelto. ¿Qué no ha sido resuelto? La concentración de tierras, ¿correcto? Es decir, la propiedad de la tierra, grandes extensiones de tierra en pocas manos, en pocas personas, o en una persona, como dije inicialmente. Entonces, este aspecto de la concentración de tierra es un problema fundamental. Es un problema fundamental. Y eso que ha generado conflictos sociales, que ha generado, correcto, su desarrollo, pobreza, ya ha profundizado la desigualdad social, ha generado, correcto, fenómenos nocivos dentro del desarrollo o dentro de la actividad agraria. Por ejemplo, ha existido en algún momento los gamonales. El gamonalismo es un fenómeno nocivo, correcto, que ha existido y que ha predominado en el país. Y el gamonalismo implicaba la explotación, correcto, de los campesinos, la explotación de los indígenas, la explotación de los pueblos originarios, correcto, por un determinado grupo de personas o por una persona para sacarle el máximo provecho. Y esta explotación tenía que ver con permitirle, correcto, ser parte o estar dentro de sus tierras. Frente a eso, obviamente se pagaba un pequeño porcentaje y finalmente esto va a ser un fenómeno que va a aparecer en todo América Latina y en particular en el Perú, que eso se va a desarrollar y se va a mantener en la época republicana, ¿correcto? La época republicana. Y hemos pasado del gamonalismo, que es el principal enemigo
o el principal factor de cuestionamiento en la década de los 60, en la década de los 70, que va a dar como consecuencia la primera reforma agraria en el Perú. Y hemos pasado de la lucha contra el gamonalismo para hoy día la concentración de tierras en las empresas agroexportadoras, ¿correcto? En las empresas agroexportadoras. Ahora, ¿quién concentra las tierras? Ahora, ¿quién tiene la mayor cantidad de tierras? En Ica, por ejemplo, en La Libertad, por ejemplo. ¿Quiénes? Las empresas agroexportadoras, ¿correcto? Las empresas agroexportadoras. Ahora ya no existe el siervo o este personaje que se explotaba, ahora existe el trabajador agrario. Y el trabajador agrario está en una situación, pues, de extrema precariedad laboral, ¿correcto? De extrema precariedad laboral, y nadie le prestaba atención. Ellos estaban abandonados, explotados, casi semiesclavos, ¿correcto? Trabajando en las actividades agrarias en beneficio de pequeños grupos económicos, de las grandes empresas agroexportadoras, ¿correcto? Entonces entonces hemos pasado del gamonalismo a, ¿correcto?, la concentración de tierras por parte de las empresas agroexportadoras, ¿correcto? El paso de la empresa agroexportadoras. Entonces, ¿qué tenemos en el escenario agrario? En el escenario agrario tenemos que amplias extensiones de tierra, las más productivas, están concentradas en pequeñas manos. En las empresas antes de gamonales, hoy día, empresas agroexportadoras, ¿correcto? Agroexportadoras. Pero además ha existido una política del Estado de fortalecer, ¿correcto?, o otorgarle beneficios, mayores beneficios a estas empresas agroexportadoras. Es lo que yo llamaría, ¿correcto?, un proceso de contrarreforma agraria. ¿Y por qué digo un proceso de contrarreforma agraria? Porque la reforma agraria promovida en los 60 o a finales de los 60, especialmente por el gobierno de Velasco, cuando plantea la reforma agraria, o sea, precisamente la reforma agraria tiene que ver con una política del Estado para superar la concentración de tierras. Eso era porque es un problema, ¿correcto? El problema es la concentración de tierras. Entonces, ¿cómo solucionabas el problema de la concentración de tierras? Obviamente distribuyéndolas. Y ahí aparece los pequeños productores agrarios, y lo que implicaba era fortalecer a estos pequeños productores agrarios para dinamizar la vida agraria, la actividad agraria. Bueno, lamentablemente se sabotó este proceso de distribución de las tierras, de replanteamiento del manejo de las tierras y de la capacidad productiva. Me parece que se saboteó este proceso para demostrar supuestamente que la reforma agraria había fracasado, y finalmente se plantea una estrategia de contrarreforma. Es decir, en lugar de distribuir las tierras, en lugar de superar la concentración de tierras, ¿qué se hace? Se establece más bien una estrategia orientada a la concentración de tierras. Es decir, en lugar de solucionar el problema, lo que se buscaba es fortalecerlo. ¿Correcto? O sea, el problema de la concentración ya no era visto en todo caso como una dificultad para el desarrollo de la agricultura, sino más bien era visto como un factor positivo. Y este factor positivo implicaba, ¿correcto?, implementar normas que fortalezcan esa línea, esa política promovida desde el gobierno. O sea, en lugar de luchar contra el problema, lo que buscaba era mantener el problema para satisfacer finalmente los intereses particulares, específicos de determinadas empresas. Y me refiero precisamente a la ley 27630, que es la ley que regula el régimen laboral agrario. Y ahí vamos a ver con evidencia cuál era, correcto, a qué llamamos el proceso de contrarreforma agraria. Porque esta ley representa el proceso de contrarreforma agraria. ¿Y por qué digo un proceso de contrarreforma agraria? Porque lo que hace es, más bien, promover, correcto, fortalecer la acumulación de tierras en pocas manos. Correcto, o sea, no se buscaba la distribución de tierras, sino se buscaba concentrarlas. Y para concentrarlas se le ha dado un conjunto de facilidades, correcto, a determinadas empresas. Facilidades tributarias, correcto, facilidades productivas, por ejemplo, y facilidades laborales. Y dentro de las facilidades laborales es precisamente el régimen laboral agrario establecido en la ley 27630, ¿correcto? Esta norma
fue promovida o publicada el 20 de octubre del año 2000. O sea, que Fujimori, algunas semanas ya de irse del gobierno, porque no nos olvidemos que Fujimori en su tercer periodo lo inaugura el 28 de julio del año 2000, en la famosa reelección. ¿Recuerdan? Muy bien, Fujimori se impone, implementa un sistema fraudulento, gana las elecciones como único candidato, porque no sé si recuerdan, Toledo se retira, y finalmente se lleva a cabo la marcha de los 4 suyos, donde Lima prácticamente fue sitiada. ¿Correcto? Fue sitiada. Y como consecuencia de esa crisis, de ese quiebre, correcto, social, de ese cuestionamiento amplísimo de la sociedad, Fujimori se ve obligado a renunciar. Y se ve obligado a renunciar, más aún cuando se evidencia, pues, el grado de corrupción que existía en su gobierno. Y, correcto, decide irse a un viaje protocolar y finalmente no regresa. Y eso va a ser en noviembre. Es decir, semanas antes de dejar el gobierno, días antes de dejar el gobierno, Fujimori promulga la ley 27630. La ley que regula el régimen laboral agrario. Esa es la gran obra del fujimorismo, ¿correcto? De este modelo neoliberal sustentado en la Constitución de 1993. La Constitución del 93 establece un régimen económico, político y social excluyente. Eso está clarísimo. Y una prueba de eso es la ley 27630. ¿Qué dice esta norma? Esta norma señala de que sí, en el sector agrario puede contratarse, ¿correcto? De forma indeterminada, pero también puede contratarse de forma determinada, o sea, a plazo indeterminado o a plazo determinado, ¿correcto? En el caso de los contratos determinados, ya estos contratos tienen una duración que tiene que ver con el periodo del desarrollo de las actividades laborales, ¿correcto? Del periodo de las actividades laborales. Sin embargo, establece además que en el caso de los trabajadores tienen derecho a percibir una remuneración diaria de no menor de 16 soles. O sea, se establece un criterio, un concepto que se conoce como remuneración diaria. La misma que no podía ser menor de 16 soles, ¿correcto? 16 soles diarios le pagaban. Ya, obviamente, en aquellas actividades que no supere, que sean mayores de 4 horas. Porque la norma señala de que, para que haya relación laboral tiene que ser mayor de 4 horas. Muy bien. La compensación por tiempo de servicios, es decir, la CTS, es decir, las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, ¿correcto? Estaban dentro de la remuneración. En otras palabras, no tenían derecho a CTS, ni tampoco tenían derecho a gratificaciones de julio y diciembre. ¿Correcto? No tenían derecho. O sea, a los trabajadores agrarios con esta norma no se le pagaba CTS, no se le pagaba gratificación de julio y diciembre. ¿Qué se le pagaba? Solo sus 12 remuneraciones. Y esas 12 remuneraciones diarias, era 16 soles diarios. ¿Correcto? 16 soles diarios. Y 16 soles diarios, si tú lo divides entre 8 horas, más o menos te sale a 4 soles. ¿Qué estoy hablando? Te sale a 2 soles. 2 soles la hora. ¿Correcto? 2 soles la hora de trabajo. Y si tú te trasladas de un lugar a otro, o sea, gastas 1 sol en tu pasaje diario, o sea, te quedas sin nada. ¿Correcto? O sea, eso es el sistema agrario, o en todo caso, el sistema de remuneraciones que se planteó con la ley del régimen laboral agrario. ¿Correcto? Muy bien. Respecto a los descansos, dice esta norma, correcto, dice esta norma que los trabajadores solo podían descansar 15 días. Correcto, 15 días. Y más, las vacaciones podían fraccionarse. Podían otorgarse las vacaciones por fracciones. Correcto, por fracciones. Lo que quiere decir que los trabajadores nunca descansaban. Porque el sentido de las vacaciones, el sentido del descanso, es que el trabajador recupere energías, supere ese gran problema que se conoce como el estrés. Pero en este caso, si te fraccionan las vacaciones y además te dan 15 días,
se desnaturaliza el objetivo, se desnaturaliza en todo caso la razón fundamental por la cual se otorga las vacaciones. Pero además se le otorga capacidad de despedir al empleador. Y la única posibilidad que tenía el trabajador es el de la indemnización por despido arbitrario. ¿Correcto? No existía el concepto de despido incausado, el despido fraudulento, el despido nulo, no existía. ¿Correcto? Si bien estas normas, estas figuras aparecen en la doctrina o la jurisprudencia constitucional, sin embargo, aquí en esta norma, dentro de la línea establecida por la Constitución del 93, solo se establece la indemnización por despido arbitrario. ¿Y cuál es el monto de la indemnización? 15 remuneraciones diarias, ¿correcto? Por cada año. Entonces, si ganaban 16 soles, ¿correcto? ¿Cuánto le pagaban? Ya, 15 remuneraciones diarias, vamos más o menos 160, 6 remuneraciones más o menos 200, casi 300 soles por año, ¿correcto? Si te despedían, ¿correcto? Entonces teníamos un régimen laboral totalmente contra los trabajadores. Totalmente. O sea, es un régimen totalmente precario. O sea, es un régimen que precarizó la actividad laboral del sector agrario. ¿Y quiénes se beneficiaban? Estos pequeños grupos, correcto, agroexportadores, estas empresas agroexportadoras que obviamente tenían pues normas que los beneficiaban y finalmente pues se han enriquecido. O sea, hoy día esta gente pues tiene una inmensa cantidad de riqueza y donde la amplia mayoría de los trabajadores agrarios están en una situación de extrema pobreza, ¿correcto? Con las justas trabajan para poder subsistir y cubrir sus necesidades básicas, y esto es, ¿correcto? O sea, están en una situación de extrema precariedad. Entonces, lo que quiere decir que la concentración de tierras lo que ha hecho más bien es profundizar la diferencia social, lo que ha hecho más bien es profundizar el grado de pobreza y también ha permitido la acumulación de riqueza, la concentración de riqueza en un pequeño grupo de personas, correcto, llamados agroexportadores. Correcto, agroexportadores. Entonces, está clarísima que la línea implementada por la ley 27.630 era una línea en favor de los empleadores, en favor de las empresas agroexportadoras, en demero totalmente de los trabajadores. ¿Correcto? Eso es lo que había generado y lo que había creado el fujimorismo. Bueno, de eso debemos enorgullecernos. Bueno, no sé, yo por lo menos considero de que uno de los grandes problemas que tenemos en el país, en todo caso, es proteger al trabajo. Y proteger el trabajo significa darle mejores condiciones laborales a los trabajadores. De lo contrario, ¿de qué estamos hablando? ¿Correcto? Pero esto se modifica. Pero miren, esto fue promulgado en el año 2000. Estamos en el año 2020. Lo que quería decir es que esto tenía que cambiar, esto tenía que modificarse. No podía continuar con este régimen. ¿Correcto? La continuidad de este régimen era totalmente nocivo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el gobierno de Vizcarra? El gobierno vizcarrista que fue vacado. ¿Qué sucede? Sucede que el gobierno vizcarrista en el periodo de interrigo, ¿correcto? Es decir, en ese periodo de cierre del Congreso al periodo de la instalación del nuevo Congreso, llamado periodo de interrigo, en la cual el Ejecutivo gobernaba solito, sin Congreso, sin fiscalización, sin nada. ¿Y cómo gobernaba? ¿Cómo emitía sus decisiones? A través del decreto de urgencia. Es decir, hace un abuso absoluto de los decretos de urgencia, donde la ley precisa claramente, en el artículo la Constitución, en el artículo 118, precisa claramente cuáles son los criterios habilitantes para la implementación o para la dación de decreto de urgencia. Y me parece que los criterios habilitantes establecidos en la Constitución no encaja en la dación del decreto de urgencia 043, correcto, 043/2020. No encaja. ¿Y por qué decimos que no encaja? Porque aquí estamos hablando no de un problema de necesidad nacional, ¿correcto? No. Pero al margen de eso, ¿qué hace Vizcarra? Simplemente promulga el decreto de urgencia 043 y decide
ampliar la ley, correcto, hasta el año 2031. Es decir, 11 años más los trabajadores del sector agrario totalmente en una situación de extrema precariedad. Entonces, decir que el gobierno de Vizcarra era un gobierno democrático, un gobierno a favor de los trabajadores, me parece, pues, por no decir otra cosa, correcto, totalmente alejado de la realidad, correcto, cuando en realidad el gobierno vizcarrista era una persona y sus amigos que gobernaban, finalmente favorecía ¿a quién? A los grupos económicos, a los grandes grupos económicos, como es precisamente este grupo de los agroexportadores, que se han enriquecido en base a la explotación de miles y miles de trabajadores, ¿correcto? Y establece su ampliación hasta el año 2031, o sea, hasta el año 2031. Y pretendió encubrir esta situación totalmente descabellada, por no decir otra cosa, ¿correcto? En la cual establece como remuneración diaria 39.19 soles. ¿Correcto? 39.19 soles. Establece ahora como remuneración diaria. Establece además que la remuneración no puede ser menor a la remuneración mínima vital. ¿Correcto? Pero además ahí está su gran obra, ¿no? Su gran obra dice que la compensación por tiempo y servicios equivale al 9.72% de la remuneración básica, madre mía. Y que las gratificaciones de fiestas patrias y las gratificaciones de Navidad era el 16.6% de la remuneración básica. O sea, conclusión, no había. O sea, lo que gozaban los trabajadores agrarios, los que iban a gozar como CTS, como gratificaciones de fiestas patrias, etc., en realidad no los ayudaba mucho. No los ayudaba mucho. O sea, se seguía manteniendo ese criterio de darle mejores condiciones, pues, a los inversionistas. Es decir, el inversionista resuelve el problema. Es decir, las empresas agroexportadoras estaban permitiendo el desarrollo del agro. Bueno, yo diría, lo que estaban haciendo las empresas agroexportadoras, finalmente concentrar la tierra, enriquecerse en base a ¿qué? Al sacrificio de miles y miles de personas. Ese tipo de actividades, ese tipo de conductas puede gozar del reconocimiento social, puede gozar del reconocimiento correcto de la ciudadanía. Por supuesto que no. Era un sistema explotador, era un sistema que se sustentaba en el abuso, correcto, que le otorgaba poderes extraordinarios a los empleadores. Entonces, era un régimen de explotación. Un régimen de explotación y nadie decía nada. O sea, todos mantenían, correcto, silencio sobre esto. Porque estos últimos años, correcto, no se hablaba absolutamente nada. Se hablaba del boom agroexportador. O sea, el Perú es un país que ha recobrado su importancia y su papel en la agroexportación. Cuando en realidad, esto es un sistema de abuso. Correcto, es un sistema de abuso, hay que decirlo con su nombre. Era un sistema abusivo, era un régimen abusivo. Era un régimen que le permitía a los trabajadores tener peores condiciones laborales y a los empleadores, en este caso a las empresas agroexportadoras, las mejores condiciones. Por eso se han enriquecido. Y Vizcarra pretendió darle continuidad a este régimen, correcto, modificándolo, pretendiendo incorporar un supuesto beneficio que es la compensación por tiempo de servicios, que representa el 9%, o un poquito más del 9%, y las gratificaciones de julio y diciembre, un poquito más del 16% de la remuneración mínima vital. ¿Correcto? Remuneración mínima vital. Pero además se establece, que ahí me parece un acierto, que el descanso de 30 días. Pero además señala que el descanso de 30 días podía hacerse por fracción. Yo, por ejemplo, soy un enemigo de la fracción de las vacaciones. Pero además establece, correcto, que el despido es, no hay reposición, sino hay una indemnización por el despido. Y en este caso habla de 45 remuneraciones diarias, ¿correcto? 45 remuneraciones diarias y como máximo 360 remuneraciones diarias.
Si la remuneración diaria era más o menos 39 soles, entonces multipliquemos por 45, ¿correcto? Por 45 más o menos, y multipliquemos por 360. ¿Cuánto es? Obviamente es un monto pequeño, ya poco beneficioso para los trabajadores. Muy bien, esta decisión de Vizcarra generó un cuestionamiento, o ha venido generando un cuestionamiento, y finalmente terminó estallando el gran paro agrario y la gran movilización de los trabajadores agrarios que se inicia en la región de Ica y se empieza en todo el país con justo derecho. Y las organizaciones sindicales, sociales han respaldado esta manifestación, estos actos de protesta, y finalmente este hecho ha dado como consecuencia la derogación de la ley 27630, correcto, a través de la ley 31087, que ha sido publicada el 6 de diciembre del año 2020, donde establece la derogación de esta ley, pero también establece la derogación del decreto de urgencia 043, correcto, 043 2019, ¿qué estoy hablando? 043 2019. Efectivamente, haciendo la corrección del decreto de urgencia 043 2019. Correcto, 043 2019. Muy bien, hacemos la corrección. Entonces, esta norma ya ha sido derogada, ya ha sido publicada por el Congreso, ¿correcto? Pero ahora hay un debate. ¿Cuál es la salida que debe adoptarse para el problema del régimen laboral agrario? Yo, por lo menos, en mi punto de vista, considero, y con esto cerramos, ya, que los trabajadores deben tener adecuadas condiciones de trabajo. Y adecuadas condiciones de trabajo significa tener seguridad y salud en el trabajo, tener adecuadas remuneraciones, ¿correcto? No estar expuestos al peligro, y finalmente ya permitir que los trabajadores gocen pues plenamente de sus derechos. Un derecho a una adecuada remuneración, derecho al descanso, el derecho a sus gratificaciones, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva. Es decir, una relación laboral con plenos derechos. Eso es lo que debe establecerse en el régimen laboral agrario. Nadie está en contra de que las empresas inviertan en el sector privado. Nadie está diciendo lo contrario. En el sector agrario nadie está diciendo lo contrario. Pero así como se invierte, me parece que debe respetarse los derechos de los trabajadores. Eso es fundamental, porque además quienes hacen posible el desarrollo productivo en la actividad agraria, ¿qué cosas son los trabajadores? Correcto, son los trabajadores, y el trabajo agrario es un trabajo sumamente pesado, correcto, pesado, desgastante, y por lo tanto debe tener un tratamiento particular. Pero el tratamiento particular significa establecer beneficios mucho más favorables para los trabajadores agrarios, porque es un trabajo de riesgo. Nos guste o no nos guste, es un trabajo de riesgo, es un trabajo peligroso. Entonces, por lo tanto, correcto, debe proporcionarse las mejores condiciones laborales para los trabajadores agrarios. Es decir, remuneraciones adecuadas, descansos de 30 días, correcto, sus gratificaciones de una remuneración diaria por cada gratificación, julio y diciembre, su compensación por tiempo y servicio, que significa una remuneración diaria, su derecho a la negociación colectiva, es decir, para establecer mejores condiciones de empleo, y su derecho a la libertad sindical, es decir, la capacidad de poder organizarse sindicalmente, ¿correcto? O sea, y poder tener mejor capacidad de actuación. Eso es lo que debe suceder. Y por lo tanto, debe garantizarse finalmente los derechos laborales plenamente. O sea, aquí no se trata de establecer condiciones mejores, de repetir el escenario. O sea, ¿de cuál es el escenario que debe repetirse? El escenario que pretende un sector de los grupos de poder, correcto, un sector que está vinculado a los que hoy día controlan el poder en el país, pretenden plantear, correcto, un régimen laboral agrario, manteniendo las condiciones y las características de la norma derogada. Me parece un error garrafal. Yo considero que el régimen laboral agrario debe tener, correcto, pleno reconocimiento de los derechos laborales reconocidos en los tratados y convenios internacionales.
¿correcto? Debe respetarse plenamente los derechos de los trabajadores. Y por último, felicitar en todo caso esta decisión adoptada por el Congreso de la República a los señores congresistas por esta decisión. Y no retroceder en generar mejores condiciones laborales para los trabajadores. Porque la responsabilidad de los congresistas, la responsabilidad del Estado es garantizar los derechos de las mayorías, no garantizar los derechos de las minorías. Y peor, las minorías económicas que se enriquecen como consecuencia de la explotación de la mayoría. ¿Correcto? Eso no, el Estado no puede ser, correcto, un medio, un instrumento de los grupos de poder para garantizar sus intereses, en desmedro, en perjuicio de la amplia mayoría del país. Eso no lo podemos permitir. Eso significa desnaturalizar la finalidad del Estado. ¿Correcto? La desnaturalización absoluta de la finalidad del Estado. Y por último, tenemos que señalar también de que no se puede retroceder pues en otras decisiones. Hoy día, por ejemplo, respecto a algunas decisiones que ha adoptado el Congreso, como por ejemplo, respecto a la modificación del decreto de urgencia 016 y respecto a la derogación del decreto de urgencia 014, el Ejecutivo está dudando. No es casual de que Servir haya sacado un pronunciamiento, correcto, contra la decisión del Congreso de la República, lo que quiere decir que el Ejecutivo posiblemente observe esta ley. Y el Congreso hay que exhortarle para que promulgue por insistencia, correcto, la modificación del decreto de urgencia 016 y 014, que forma parte de esta política de flexibilización de los derechos laborales que se inició en la década del 90 con la dación de la Constitución del 93 y las demás normas, como esta norma que estamos analizando, que estableció un régimen laboral dentro del sector agrario totalmente desfavorable para los trabajadores. Muy bien, muchas gracias. Agradecerle a Florinda Alba, correcto, por conectarse, y a todos nuestros amigos que nos han hecho comentarios y preguntas toda esta semana sobre este tema, y finalmente espero haber aclarado sus dudas, y si no ha sido así, seguro que vamos a seguir debatiendo. Saludar, a todos infinitamente, por su apoyo, por su agradecimiento, por su colaboración, no solo por estar conectados con nosotros o tener acceso a nuestras conversaciones o a nuestros diálogos, sino también por depositar su confianza para ejercer la defensa de sus intereses, para defender sus derechos, y para nosotros es finalmente una satisfacción extrema esa confianza que depositan en nosotros. Por mi parte, muy buenas noches a cada uno de ustedes, y exhortarles a seguir respetando los protocolos de bioseguridad, porque el virus sigue con nosotros. Y en segundo lugar, agradecerle una vez más por seguirnos y por seguir en todo caso trabajando con nosotros. Por mi parte, muy buenas noches y felicidades a cada uno de ustedes.